revelaba la increíble historia de una abuela, un relato emocionante de superación y venganza tras la tragedia. Era una tarde soleada en el pequeño barrio de San Andrés cuando doña Rosa, de 68 años, decidió preparar sus famosos tamales. Con su delantal manchado de harina y una sonrisa que iluminaba el ambiente, se metió en la cocina, ese santuario donde cada fecha de su vida se entrelazaba. Los colores de los chiles, el aroma del maíz caliente y el murmullo alegre de sus 3 nietos, Miguel, Luisa y Juanito, llenaban su hogar de vida. Sin embargo, detrás de esa calidez, Rosa lidiaba con un dolor incolmable, la pérdida de su hija, un vacío que nunca se llenaría. Pero sus nietos eran su razón de ser, su motor, el sentido que la hacía levantarse cada día en esta batalla llamada vida. Su negocio de tamales no solo alimentaba a su familia, también nutría a toda la comunidad, ganándose el respeto y cariño de cada vecino. Todos la conocían como la abuela de los tamales, y era un título que llevaba con orgullo. Pero justo cuando el sol comenzaba a brillar en su vida, un oscuro nubarrón se asomó. Un empresario corrupto, conocido por arrasar con pequeños negocios, llegó a San Andrés con el único objetivo de comprar su terreno y el de sus vecinos. La noticia cayó como un balde de agua fría, hundiendo al barrio en un mar de incertidumbre. Con el corazón palpitante y la mente enfocada, Rosa no iba a permitir que esto sucediera. Convocó a una reunión en la plaza, sintiendo que la unión era la clave. No podemos dejar que nos arrebaten nuestro hogar. Juntos somos más fuertes, gritó, mientras los murmullos de apoyo comenzaban a crecer. Miguel, el mayor, quería escapar a la ciudad en busca de una vida mejor, un dilema que enfrentaba con cada vez más frecuencia. Luisa, por otro lado, sentía la presión de ser la mano derecha de su abuela, mientras Juanito, ignorante sobre la situación real, paseaba nervioso, ajeno al peso del momento. Las diferencias internas comenzaron a agrietar su hogar, y Rosa sintió que cada día se alejaba más de sus queridos nietos. Todo cambió cuando la abuela descubrió un oscuro secreto sobre el empresario. Su familia tenía vínculos con el barrio, un pasado que lo ataba a la comunidad que deseaba destruir. Este hallazgo transformó la indignación en acción. Ahora, la lucha no solo era por su hogar, sino por confrontar a alguien familiar, alguien que les había dado la espalda. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el pecho inflado de determinación, Rosa unió a sus vecinos bajo una misma voz. Enfrentaron al empresario, pero cada paso que daban le recordaba el legado de su hija y el sacrificio que había hecho por esta familia. Mientras el duelo chocaba con el deseo de justicia, su corazón se inundaba de dudas. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? La batalla se intensificaba, y justo cuando parecía perderse la esperanza, doña Rosa se enfrentó cara a cara con el enemigo y el peso de su pasado. Mirando el horizonte de su hogar, se preguntó, ¿podrá su amor y fortaleza ser la clave para mantener a su familia unida? La lucha apenas comenzaba, y su determinación resonaba en cada rincón del barrio. Con la determinación palpitante en su pecho, Rosa se dirigió a la casa del empresario, ese hombre que no solo amenazaba su negocio, sino a la esencia misma de su comunidad. Cada paso que daba resonaba con los ecos de las risas de su hija, un recordatorio constante de que la lucha era por ella y por todos los que alguna vez habían compartido risas en su cocina. Al llegar, sintió una mezcla de miedo y rabia. La mansión del empresario era lujosa y fría, un símbolo de todo lo que despreciaba. Con un suspiro profundo, llamó a la puerta. Un sirviente, con una mirada desinteresada, la condujo al vestíbulo. Rosa enfundó sus manos en sus bolsillos, buscando la fuerza que le había dado su familia. Finalmente, se encontró frente a frente con el empresario. Su mirada era dura, como una roca que no se dejaba intimidar por la presencia de una abuela. ¿Qué deseas, señora?, preguntó con desdén. Vengo a hablar, dijo Rosa, el temblor inicial en su voz desapareciendo. No puedes desplazar a nuestra comunidad solo porque tienes el dinero para hacerlo. Esto es más que un negocio,
Esto es nuestra casa, nuestra vida. El hombre sonrió con burla. El progreso no se detiene por sentimentalismos. Cada persona tiene un precio, ¿no lo sabes? Simplemente tienes que aceptarlo. Rosa apretó los dientes. A veces, lo que se pierde no se puede comprar. Te diré algo, tus lazos con este barrio no te darán la paz que buscas. La gente habla, y pronto saldrá a la luz quién realmente eres. El empresario frunció el ceño, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Rosa se sintió renacer en ese instante. No estaba sola, su comunidad estaba con ella. Dependía de su fuerza, y eso le daba un empuje nuevo. Esa tarde, Rosa volvió a su hogar y reunió a sus vecinos. Hemos sido manipulados, les dijo mientras agregaba chiles a una olla hirviente. No podemos permanecer callados. Necesitamos un plan, y pronto. Debemos jugar nuestras cartas antes de que él lo haga con nosotros. Miguel, quien había estado en silencio, finalmente habló: abuela, ¿y si el empresario se entera de lo que planeamos? Podría ser peligroso. Rosa lo miró con firmeza. La vida suele ser peligrosa. Pero nuestra vida vale luchar, Miguel. Además, en la unión hay fuerza. Juntos somos más fuertes. Luisa asintió, inspirándose del sentimiento en la habitación. Podríamos organizar una protesta, atraer medios de comunicación. Haremos que se escuche nuestra voz. Mientras las ideas brotaban, la energía en el ambiente creció. El barrio se estaba despertando, y con él, la esperanza. La cocina, que una vez fue su refugio, se convirtió en el cuartel de operaciones de su movimiento, pero mientras Rosa elaboraba su plan con fervor, no podía sacudirse una sensación que la inquietaba. ¿Lo que estaba a punto de emprender podría resultar destruir algo más que su enemigo? La comunidad que había construido durante años, sus nietos que miraban esperanzados hacia ella, ¿valdría la pena arriesgarlo todo en esta lucha por la justicia? Con esos pensamientos girando en su mente, Rosa tomó una decisión crucial. Debía confrontar no solo al empresario, sino también los principios que guiaban su vida y el legado que quería dejar. Era hora de dejar claro que la historia de San Andrés no estaba acabada, sino que apenas comenzaba. La batalla por su hogar no sería sencilla, pero el fuego en su corazón prometía no apagarse, y así, en la penumbra de esa noche llena de planes, la abuela formuló un pacto con su comunidad. La lucha comenzaría al amanecer. Y mientras Rosa miraba por la ventana hacia el horizonte, sabía que se acercaba un enfrentamiento que no solo definiría su futuro, sino también el destino de todos los que amaba. Sin embargo, en la esquina de la calle, una figura oscura la observaba, un informante que tenía más secretos de los que Rosa podía imaginar. ¿Cuáles eran esos secretos y cómo afectarían su lucha? La historia apenas comenzaba a desenredarse. Rosa despertó al amanecer, el sonido del canto de los pájaros llenando el aire. Miró por la ventana, donde los rayos del sol comenzaban a iluminar el barrio que siempre había amado. Su hogar, sus vecinos, y las risas de sus nietos resonaban en su mente. Sabía que la jornada que tenía por delante sería vital, no solo para ella, sino para toda su comunidad. Se vistió con rapidez, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Mientras preparaba el desayuno, su mente no dejaba de pensar en lo que había planeado con sus vecinos. Una protesta pacífica, pero poderosa. Debería enviar un mensaje claro al empresario. Su ambición no destruiría la esencia de San Andrés. Después de un desayuno ligero, Rosa se dirigió a la plaza del barrio, donde se reunirían. Al llegar, vio a una multitud de vecinos, cada uno con su propia historia marcada por la lucha y la esperanza. Había una energía palpable en el aire, murmuraciones, risas nerviosas, y miradas decididas que se cruzaban entre ellos. Hoy es el día, dijo Rosa, alzando la voz para que todos la escucharan. Hoy mostramos al empresario que somos fuertes, que estamos unidos. No se trata solo de nuestra casa, es sobre nuestra dignidad, sobre lo que somos. Los murmullos se convirtieron en aplausos, un rugido de emoción y fervor. Rosa se sintió invadida por un sentido de propósito. Esta no era solo una protesta, era un grito de guerra. Mientras hablaba, recordó las palabras de su hija: la lucha es más que una batalla, es un legado. Era el legado que quería dejar a sus nietos. Con la estrategia clara, la multitud se organizó.
Algunos se encargarían de crear carteles con mensajes claros: nuestra comunidad, nuestra voz. Otros se encargarían de atraer a los medios. Sin embargo, había un rostro más en la multitud que capturó la atención de Rosa. Era Elena, la madre del niño que había sido arrastrado a la confusión de la construcción del nuevo proyecto. Sus ojos reflejaban un dolor profundo, pero también una determinación que iluminaba su ser. Rosa, dijo Elena, caminando a su lado, ¿no estoy segura de que esto sea la mejor opción y si terminamos perjudicando a nuestros hijos? Necesitamos asegurar nuestro futuro. Rosa sintió como el corazón de Elena le hablaba, comprendía su miedo. Pero sabía que el verdadero peligro era permanecer callados. Elena, si no luchamos hoy, podría ser demasiado tarde. No dejemos que el miedo decida por nosotros. Elena bajó la mirada, los dilemas internos luchando dentro de ella. Rosa le tomó la mano, transmitiendo fuerza y consuelo. Vamos a hacerlo por ellos, por nuestros hijos. En ese momento, Elena asintió. Lo harían juntas. La marcha comenzó. Con cada paso, levantaban la voz en un canto de unidad. Las pancartas ondeaban en el viento, reflejando el resplandor de su determinación. La pasión que ardía en sus corazones parecía resonar con cada paso en el suelo. El eco de sus palabras se podía escuchar a lo largo de las calles, cruzando el vecindario, llegando a oídos lejanos, pero, en ese mismo momento, el empresario estaba en su oficina, observando a través de un ventanal. Una sonrisa cínica se dibujó en su rostro mientras escuchaba el murmullo lejano. Su rostro se tornó serio cuando vio la magnitud de la multitud. No les dejaré ganar tan fácilmente, murmuró, tomando el teléfono. Sabía que debía actuar rápido para mantener su control. Mientras Rosa avanzaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha no solo sería contra el empresario, sino contra todo un sistema que había olvidado a las personas. Mencionó a los asistentes de la otra esquina, un grupo de hombres de aspecto rudo, claramente esperaban órdenes, y entonces, una voz retumbó desde el fondo: ya están aquí. Las miradas se volvieron nerviosas. Rosa retrocedió un paso, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Acaso estaban listos para lo que vendría? Cuando miró a su alrededor, vio la misma fuerza y valentía en los ojos de sus vecinos. La historia de San Andrés se estaba escribiendo en ese instante, y cada decisión contaría. Era hora de elevar su voz, pero también de prepararse para lo que estaba por venir. ¿Qué les esperaba en esta lucha? La tensión en el aire era innegable. Los primeros pasos de la marcha se detuvieron, llenos de incertidumbre. Rosa miró a su alrededor y vio el mismo reflejo de ansiedad en el rostro de sus vecinos, pero también había algo más: coraje. Las mujeres apretaban los carteles con más fuerza, los hombres se agrupaban, todos compartiendo una resolución que parecía crecer en cada latido de sus corazones. ¿Quiénes son esos?, preguntó un joven a su lado, señalando a los hombres que esperaban en la esquina con miradas desafiantes. Eran caras conocidas, pero la furia de sus gestos les hacía parecer extraños en ese momento. Rosa sintió un calambre en el estómago, pero no podía dar marcha atrás. Son sus mercenarios, respondió un anciano, sus ojos profundos llenos de sabiduría. Están aquí para intimidarnos. Pero no dejaremos que eso nos detenga. Rosa respiró hondo. No estamos solos. Somos más y somos fuertes. No debemos tener miedo. La multitud asintió, y el eco de esos murmullos se transformó en gritos de aliento. Nuestra comunidad, nuestra voz. Con cada paso, la multitud avanzaba más, desdibujando la línea entre el temor y la determinación. Rosa sintió como el ritmo de sus corazones se sincronizaba en un único latido, fuerte y poderoso. De pronto, el sonido de un motor resonó detrás de ellos. Un gran camión, de esos que llevaban materiales de construcción, se detuvo abruptamente justo frente a su ruta. Los hombres de la esquina se movieron, listos para la acción. «Despejen el camino», gritó uno de ellos, su voz grave y amenazante. Una ola de tensión recorrió a la multitud. Algunos retrocedieron, pero Rosa se plantó firme, con el cuerpo tenso como un arco. Comprendía que este instante definiría todo lo que habían construido hasta ahora. «No retrocedemos», comenzó Rosa, alzando la voz, haciendo que todos la oyeran. «Estamos luchando por nuestras casas,
nuestras vidas. Ustedes no son bienvenidos aquí. Elena estaba a su lado, su mirada ahora reflejaba una ferviente determinación. No nos irán a asustar. San Andrés es nuestro hogar, y aquí nos quedamos. Las palabras resonaron en el ambiente, como un mantra que iba encendiendo el fuego en los corazones de los presentes. Los hombres, claramente incómodos, comenzaron a murmurar entre ellos. La escena se empezaba a caldear. Rosa podía ver sus rostros tensarse, y sabía que estaban midiendo su fuerza. Era el momento crucial. De repente, un estruendo vibrante sacudió el aire. Era el empresario, que llegó en su automóvil lujoso. Se bajó con una actitud arrogante, totalmente despreocupado por la multitud que se había reunido. Verlo provocó un grito de rechazo. ¿Qué hacen aquí? Esto no les concierne, exclamó con una sonrisa burlona. Pero Rosa no se dejaría amedrentar. El tiempo se detuvo mientras se enfrentaban. El aire estaba lleno de preguntas convertidas en gritos, de resentimientos acumulados finalmente liberados. Se trata de nuestras vidas, gritó Rosa, sorprendiéndose de su propio fervor. No daremos un paso atrás. Jamás permitiremos que destruyas nuestro hogar por tu codicia. El empresario frunció el ceño, finalmente comprendiendo que esta no sería una batalla fácil. Entonces, una idea cruzó la mente de Rosa, ¿y si todo esto no era solo una protesta? Podría transformarse en algo más grande. La multitud comenzó a murmurar, el fuego brillando en sus ojos. Hoy les decimos basta, continuó. Este nuevo sentido de comunidad inspiró a otros a alzar su voz, y las palabras fluyeron. Cada uno compartió sus historias, su dolor, su resistencia. Pero entonces ocurrió algo que hizo que el corazón de Rosa se detuviera. Un niño, que no debía tener más de 6 años, se separó de su madre y corrió hacia el empresario, gritando, «No puedes quitarnos nuestra casa». El silencio abrumador hizo que Rosa parpadeara, dándose cuenta de que todo lo que estaban defendiendo se resumía en esa pequeña figura. El rostro de la madre se llenó de terror, y la multitud actuó. Un instinto profundo impidió que Rosa se acercara, y lo que sintió fue un escalofrío de preocupación. ¿Era ese momento un punto de no retorno? ¿Cómo se convertirían en el ejemplo que necesitaban ser? La lucha había comenzado, pero lo que venía podría ser inesperado. «No dejen que se acerquen», gritó uno de los hombres del grupo, y a esa señal, todo el mundo sintió que el tiempo se ralentizaba. El futuro de San Andrés pendía de un hilo. ¿Qué decisiones tomarían? ¿Podrían proteger al niño y a su comunidad? ¿Cuál sería el desenlace de esta confrontación que podría cambiarlo todo? El silencio fue profundo. Nadie se movió. Rosa sentía como el aire se volvía pesado, como si el propio tiempo estuviera mirando con expectación. El temor en los ojos del niño era un golpe en el estómago de todos. El empresario, que se había presentado con su arrogancia desbordante, ahora parecía incómodo, pero aún desafiante. ¿Quién te crees, pequeño?, preguntó el empresario, su voz temblando entre la burla y la ira. Pero el niño no se inmutó. Solo repitió, «Es nuestra casa». Las palabras resonaron en la multitud, un eco de coraje que encendió una chispa en el corazón de Rosa. El anciano que había hablado antes se movió hacia adelante. «Escucha, muchacho», dijo, su voz temblando pero firme. «Tu voz es poderosa. Tu hogar es nuestro hogar». Las mujeres empezaron a llorar silenciosamente, mientras los hombres apretaban los puños. Había algo en la inocencia de aquel niño que despertó una fuerza oculta en cada uno de ellos. Rosa se dio cuenta de que la lucha ya no era solo por sus casas, sino por un futuro que incluía a todos ellos. Se adelantó, tomando una profunda respiración, y pronunció las palabras que había guardado en su corazón. Todos tenemos derecho a vivir en paz, a soñar en nuestras casas. Lo hacemos por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. Por San Andrés. La multitud comenzó a elevar las voces, los murmullos transformándose en gritos que llenaban el aire con determinación. Por San Andrés. No retrocedemos. El niño sonrió con la inocencia que solo un niño puede tener, y lo que era un acto de valentía se convirtió en un movimiento colectivo. El empresario miró a su alrededor, claramente confundido por la intensidad de la reacción.
No tienen ni idea de con quién están tratando, dijo, intentando recuperar la autoridad. Pero las palabras se desvanecieron. Rosa pudo ver el miedo en su mirada. Ya no eran solo un grupo de vecinos, eran una comunidad apasionada y unida. En ese instante crucial, una mujer del fondo de la multitud levantó un cartel que decía nuestra casa, nuestro derecho. La mayoría de las manos se levantaron en señal de apoyo, y la expresión de Rosa se iluminó por un momento de esperanza. La comunidad estaba haciendo un pacto, un juramento tácito de no dejarse vencer, pero, a medida que se encendían los ánimos, un grupo de hombres más comenzó a aproximarse desde la esquina, entre ellos algunos conocidos de Rosa, pero llevaban un aire agresivo. Esto no es más que un juego, dijo uno de ellos con desdén, y no les va a gustar la siguiente jugada. El tono provocador sembró más desconfianza y temor. «Aléjate de nosotros», gritó Elena, y la multitud se aglomeró más, creando un muro humano. La decisión estaba tomada, pero la amenaza era palpable. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que se enfrentaban a un peligro real. «Debemos protegernos, debemos mantenernos unidos», gritó. La incertidumbre chocaba con la determinación, habiendo cruzado el umbral donde el miedo se hacía pequeño ante su fuerza colectiva. El niño seguía por delante, su figura pequeña contrastando con la resuelta multitud. En ese momento, Rosa comprendió que cada uno de ellos tenía su propia batalla que librar, y que la lucha iba más allá de una simple protesta. Se trataba de una revolución de amor, un movimiento por la dignidad y la vida. La tensión se cortaba en el aire como un hilo, y todo parecía que podría estallar en cualquier momento. Mientras los hombres se acercaban, Rosa miró a sus vecinos. Había una pregunta en el aire: ¿podrían sostenerse el uno al otro? Y justo cuando el futuro parecía brillar con posibilidades, la voz del anciano resonó de nuevo en sus corazones: no dejaremos que el miedo nos divida. Hoy luchamos por nuestros sueños. Pero, ¿podrían realmente enfrentarse a lo que se acercaba? La incertidumbre brotaba de nuevo, un eco de desafíos aún por venir. El destino de San Andrés estaba más en juego que nunca. Rosa sintió como el aire a su alrededor era un torbellino de emociones. Piensa en su abuela, en los sacrificios que había hecho para ofrecerles hogar y esperanza. Miró a su alrededor, todos estaban en la misma sintonía, el mismo deseo ardiente brillando en sus ojos. La incertidumbre, aunque palpablemente real, parecía barrerse ante la fuerza colectiva que emergía en ese preciso instante. Los hombres agresivos se acercaron más, sus rostros marcados por la hostilidad. Uno de ellos, más alto que el resto y con una cicatriz que cruzaba su mejilla, dio un paso al frente. ¿Qué van a hacer? ¿Encerrar su miedo en palabras? Su risa era burlona, y su tono encendía más que temor, era un desafío directo. Ustedes no son más que un grupo de insensatos. Un susurro recorrió la multitud. Todo el mundo sabía que lo que estaba en juego era más grande que una simple confrontación. Entre murmullos, el niño dio un paso hacia adelante, su pequeña figura temblando con determinación. No somos insensatos, somos valientes, respondió con una voz clara y fuerte que resonó como un tambor. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si una energía desconocida se apoderara de todos, como un tejido que unía cada corazón presente. Sí, coincidió Elena, la madre del pequeño. Estamos aquí porque somos una comunidad. Luchamos por nuestros derechos. Esto es nuestra casa, y no se la vamos a entregar a nadie. La emoción en su voz llenó el aire y arrancó aplausos entre los presentes. No era solo el miedo lo que los mantenía juntos, sino algo más profundo, el deseo de pertenencia, de un hogar. Entonces, Rosa levantó su mano. Si ellos vienen hacia nosotros, no vamos a huir. Nos quedamos aquí, de pie, porque San Andrés no es solo un lugar. Es nuestra historia, nuestras memorias. Un grito de acuerdo retumbó en el aire mientras las miradas se entrelazaban. Había algo mágico en aquel momento, los corazones latían al mismo ritmo, como un solo organismo. Sin embargo, los hombres no parecían dispuestos a retroceder. Sus gestos se volvían cada vez más amenazantes. Rosa sintió que el tiempo se detenía y un retumbar le hizo eco en las sienes. Pero en medio del miedo, se dio cuenta de que el coraje que habían sembrado no era algo pasajero. Se aferró a esa chispa de luz en sus corazones,
sabiendo que podía encender una hoguera. «No les tengamos miedo», gritó, y sus palabras fueron como un rayo que iluminó la oscuridad. «Es hora de recordar por qué estamos aquí. Por nuestras familias, por nuestros sueños, por cada uno que ha luchado por este lugar. Nadie puede quitarlo, porque lo construimos y lo vivimos. Por San Andrés, que no seremos pisoteados». El caos del momento se apoderó del ambiente. El grupo de hombres se detuvo, como si dañar a esa comunidad fuera un acto tan inesperado que los paralizaba. Rosa sintió que la tensión se transformaba en algo más. Con cada palabra, el poder de su mensaje se expandía y la risa burlona del hombre cicatrizado se tornaba en incertidumbre, pero de repente, una ráfaga de gritos interrumpió el momento. Otros hombres, que hasta ese momento habían permanecido al margen, comenzaron a avanzar, mostrando una actitud provocativa. Las miradas de los presentes se entrecruzaron, y mientras el miedo intentaba ganar terreno, Rosa supo que todo dependía de ellos. Su fuerza y su amor por el lugar eran su mejor armadura. El niño la miró con una confianza infinita, y eso la llenó de valor. «Juntos», murmuró. «No se dejen llevar por el miedo. Lo que importa es que estamos aquí y que no retrocederemos». Entonces, la pregunta enorme resonó en su mente: ¿tendrían la valentía suficiente para resistir? La respuesta se dibujaba en el aire. Pero en ese momento decisivo, Rosa sintió algo más profundo, la llegada de un nuevo día, una nueva esperanza, y quizás, una nueva traición. ¿Podría el pasado, un secreto olvidado, resurgir para cambiarlo todo? El futuro de San Andrés podía depender de ello. Rosa se sorprendió al oír el eco de su propio corazón, un tambor golpeando en sincronía con el de todos los presentes. La multitud, unida, respiraba su temor transformándolo en valor. Aquel hombre cicatrizado comenzó a reír de nuevo, pero esta vez su risa sonaba más débil, como un hombre atrapado en su propia trampa. «¿Qué van a hacer? ¿Planean enfrentarnos solo con palabras?», cuestionó, pero su voz se entremezcló con un rugido impulsado por la comunidad. A medida que un grupo de hombres avanzaba, Rosa se dio cuenta de que estaba en algo mucho más grande que una simple confrontación. Era un movimiento, una lucha por el futuro de su hogar. En ese instante, recordó las historias de su abuela. Eran relatos de valentía, batallas libradas en su propia juventud por un futuro que una vez parecía inalcanzable. «Por nuestra historia», gritó Rosa, sabiendo que era el momento de honrar su legado. «No venimos aquí solo a pelear, venimos a luchar por lo que nos pertenece. No somos insensatos, somos guerreros. No les tenemos miedo». El viento sopló, llevándose consigo murmullos de aprobación. Una oleada de coraje pulsó entre la multitud, cada rostro iluminado por la determinación. El niño se mantuvo firme junto a Rosa, su mano apretada en el puño, un símbolo de que no estaban solos. Era como si su abuela estuviese allí, guiándolos con su luz. Sin embargo, el grupo de hombres agresivos no estaba dispuesto a retroceder tan fácilmente. El hombre de la cicatriz avanzó, señalando con un gesto que encendió una chispa de inquietud. «Recuerden, ustedes son pocos y nosotros somos muchos». Su desafío resonó en el aire, pero no logró alcanzar el núcleo de valor que se había formado entre la gente. Rosa tomó una respiración profunda y luego habló. Su voz sonaba como un ancla que mantenía la comunidad unida. «Que sean muchos o pocos, somos más que un número. Luchamos por cada niño que sueña con el mañana, por cada persona que ha llamado a San Andrés su hogar, por cada vida que ha defendido esta tierra. No se trata de nuestra cantidad, se trata de nuestra valentía». Las palabras fluyeron de su boca, llenas de pasión, y juntos, los habitantes de San Andrés comenzaron a cantar el himno del lugar. Sus voces se elevaron, resonando como una melodía poderosa que hizo temblar el suelo bajo sus pies. La canción, un eco de la esperanza, envolvía el lugar y encendía aún más el fuego en sus corazones. Entonces, en medio del clamor, un destello de luz atravesó la multitud. Rosa se giró y sus ojos se encontraron con una figura familiar. Era su abuela, pero no en carne y hueso. Era un recuerdo vívido, casi tangible, la figura que siempre permanecía en su mente cuando más la necesitaba. En su corazón, comprendió que la verdadera batalla no solo sucedía en la tierra, sino también en el legado que llevaban y en la memoria colectiva que lo sostenía. La multitud comenzó a avanzar, decidida. Pero los hombres no se darían por vencidos sin pelear.
El odio en sus miradas se intensificó, y un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. Recuerden, susurró entre los murmullos de la gente, esto es solo el principio. Debemos estar preparados para lo que venga. Y mientras la primera capa de tensión estallaba en un mar de gritos y movimiento, Rosa vio con claridad que la lucha apenas comenzaba. No solo se trataba de defender su hogar, sino de descubrir los secretos que habían quedado guardados en el pasado, esos que podrían cambiar no solo su futuro, sino el de todos los que estaban con ella. El eco de su abuela resonó en su mente, la verdad puede ser una espada o un escudo, Rosa. Depende de ti saber cómo usarla. ¿Qué secretos escondía su abuela? ¿Qué verdades podrían desafiar su realidad y traer una nueva luz al futuro de San Andrés? La pregunta retumbó como un relámpago en el aire, y Rosa supo que debía enfrentarlos. La multitud avanzaba con valentía, empujando hacia adelante pero sin perder el paso. Sus voces seguían resonando, pulsando como un tambor de guerra en el corazón de San Andrés. Rosa se sentía viva, llena de energía, pero también presionada por el peso de lo que estaba en juego. Cada paso que daban era un paso hacia lo desconocido, y eso la llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Los hombres cicatrizados se preparaban para lo que sabían sería un encuentro feroz. Su líder, con su risa burlona, miraba a la multitud como si fueran moscas al borde de un abismo. ¿Saben qué es lo que realmente necesitan para luchar? Un poco de locura, dijo mientras su risa se transformaba en un grito amenazador. Pero Rosa no se dejaría amedrentar. La figura de su abuela brillaba en su mente como una antorcha en la oscuridad. Recuerden por qué estamos aquí, les dijo a los que estaban a su lado. No luchamos solo por nuestra tierra, sino por todos aquellos que no pueden luchar. Por todos los sueños que no han tenido voz. Vamos juntos. Al pronunciar esas palabras, una chispa iluminaron los rostros de muchos. Era un recordatorio de que cada uno de ellos tenía un propósito, y esa energía colectiva se convirtió en un grito ensordecedor. Mientras los hombres avanzaban con hostilidad, el suelo vibraba bajo sus pies y el aire se llenaba de una tensión palpable. Rosa sintió en su pecho que el momento decisivo se acercaba. Sin embargo, en medio del caos, algo inusual comenzó a tomar forma. La luz que había parecido un sencillo destello al principio se amplificó, y, en un instante, una niebla iridiscente rodeó a la comunidad, casi como si la tierra misma estuviera protegiéndolos. ¿Qué es esto?, murmuró uno de los hombres de la cicatriz, claramente desconcertado. Rosa miró al niño que estaba a su lado, y notó cómo sus ojos se abrían con asombro. Es el espíritu de nuestros ancestros, dijo Rosa, casi sin pensarlo. Ellos nos apoyan. Las palabras fluyeron de sus labios, llenándolas de un significado más profundo. Esa niebla parecía contener los relatos de sacrificio y valor de generaciones pasadas. Rosa sintió como la fuerza de esos recuerdos de su abuela se unía a los de otros. En ese momento, la comunidad no solo se volvía más fuerte, se volvía uno. No están solos, resonó la voz de su abuela en su memoria. Era un recordatorio de que la lucha no se ganaba solo con fuerza bruta, sino también con la conexión con su historia y sus raíces. La verdad que había dicho era que cada historia, cada sacrificio, era una forma de armamento en su lucha. Con un nuevo impulso, Rosa dirigió su atención hacia el hombre de la cicatriz, su mirada fija y desafiante. Ustedes pueden ser muchos, pero nosotros somos una comunidad. Y juntos tenemos el poder de cambiar el destino. Las palabras llevaban un peso como el de una balanza, y en ese instante, cada corazón presente batía de la misma manera. La bruma brilló intensamente y, al unísono, las voces de los ancestros resonaron en la mente de Rosa. Ella decidió que era el momento de actuar. Por la verdad. Por San Andrés, gritó con toda la fuerza que podía reunir, y su voz se entrelazó con el coro de la comunidad. La niebla comenzó a disiparse, y en su lugar, una calma electrizante empezó a establecerse. Cada hombre en el lado opuesto retrocedía, como si pudieran sentir la fuerza del viento a sus espaldas. Fue entonces cuando los primeros ataques empezaron a despegar, y la lucha comenzó. Rosa supo que justo en ese instante se definía mucho más que una batalla. Era un llamado a la verdad, y la verdad siempre saldría a la luz. En medio del enfrentamiento, un grito resonante brotó de los labios de un anciano que había sido un pilar en la isla. Rosa. La historia que buscas está en el viejo árbol detrás de la plaza.
los ojos de Rosa se abrieron como platos. Las palabras del anciano hicieron eco en su mente. ¿Qué secreto se escondía allí? ¿Qué revelación le esperaba en ese árbol custodiado por el tiempo? Mientras los movimientos de lucha continuaban, su corazón latía con más fuerza que nunca, pulsando con una nueva urgencia. La batalla era solo el final del primer acto. La pregunta retumbó en su mente: ¿sería capaz de conquistar a sus enemigos y descubrir la verdad sobre su legado al mismo tiempo? La verdad y el destino de San Andrés estaban entrelazados, y había llegado el momento de descubrirlo todo. El sonido de los gritos y choques resonaba en el aire, convirtiéndose en un eco de angustia y lucha. Rosa tomó una respiración profunda. El aroma de la tierra húmeda mezclado con el sudor de la batalla la despertó aún más. Con cada golpe que intercambiaban, cada golpe que se lanzaba, la lucha se volvía más intensa, y su corazón pulsó como un tambor. Debía avanzar. La revelación del anciano estaba más cerca de lo que imaginaba. Con un vistazo decidido, se irguió entre la aglomeración, donde el caos reinaba. Hacia el árbol, exclamó. Su voz, aún entrelazada con la energía ancestral, resonó con un mando que apenas reconocía. Algunos de sus compañeros la miraron con sorpresa, pero otros asintieron. El viejo árbol detrás de la plaza no solo era un símbolo, era un guardián de memorias y secretos. Rosa corrió, esquivando cuerpos y golpes. El arbusto de espinas y hierba alta que rodeaba el árbol caía ante ella como si lo invitara a avanzar. Las figuras enemigas parecía que la ignoraban, tal vez por la chispa de determinación que ardía en sus ojos, clara y brillante entre la niebla de incertidumbre. «Aguarden», gritó, y un par de amigos la siguieron, constatando que su causa estaba en algo más que la guerra. Cuando llegó al viejo árbol, sus raíces se retorcían como brazos extendidos hacia el cielo. Era majestuoso, su tronco rugoso abrigaba historias esperando a ser contadas. Se apoyó en él, sintiendo la vida que emanaba de su madera. «¿Qué hay aquí?», murmuró Rosa mientras sus manos acariciaban la corteza. Respuestas vinieron a su mente en forma de imágenes. Su abuela era una joven guerrera, una mujer con fuego en su corazón que había defendido la isla. «Rosa. Mira», la llamó uno de sus compañeros, «señalan un hueco cerca de la base del árbol». Sin pensarlo, se agachó y sacó algo cubierto de polvo y hojas, un cofre pequeño, desgastado pero intacto. La emoción creció en su pecho, una mezcla de curiosidad y temor, ya que sabía que ese cofre podría contener la verdad más profunda sobre su legado, o incluso una carga más pesada que cualquier batalla. Mientras levantaba la tapa con manos temblorosas, un brillo dorado iluminó la oscuridad del interior. Era un relicario repleto de cartas dobladas, figuras talladas en madera, y un diario que tenía la apariencia de haber sido escrito a mano con una pluma. Rosa sostuvo el diario con reverencia, sintiendo como las historias de su abuela la rodeaban como una cálida manta. «¿Qué dice?», preguntó un amigo, ansioso. Ella no podía responder, atrapada en el contenido de aquellas páginas. Cada letra parecía vibrar con la voz de su abuela. Había relatos de amor, traición y sacrificios, así como secretos de cómo la comunidad había enfrentado desafíos que parecían insuperables. Las lágrimas brotaron en sus ojos al reconocer la valentía y la resolución que había heredado de su familia. De repente, un estruendo quebró la calma que había tomado aquel lugar sagrado. La lucha había alcanzado un nuevo clímax. Rosa se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. No podía permanecer allí, sería necesario que el resto de la comunidad conociera la verdad. Era ahora su turno de darles a todos una razón más poderosa para luchar. Sin dudarlo, cerró el diario y alzó la voz, en medio del estruendo. «Escúchenme, todos. La historia de San Andrés no es solo una lucha por sobrevivir. Es un legado de resiliencia y fuerza. No luchamos solos, sino en honor a nuestros ancestros, que nunca se rindieron. Juntos, podemos reclamar nuestro futuro». La energía que emanaba de las palabras de Rosa resonó como un trueno, desdibujando la línea entre el pasado y el presente. La multitud comenzó a agruparse hacia ella, sus rostros reflejaban esperanza. Pero en medio de esa chispa, una sombra apareció. El líder de los hombres cicatrizados se acercaba, su sonrisa burlona iluminando la oscuridad con una amenaza palpable. «¿Qué es eso que traes?». «Un cuento de hadas», su voz sonó como un eco desgarrador.
No necesitamos historias, necesitamos poder, y el poder está en nuestras manos, no en letras olvidadas. Los latidos de Rosa resonaban en sus oídos. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de la batalla con aquellas historias antiguas? La tensión se apoderó del aire mientras lo miraba fijamente, la historia de su familia palpitando en su corazón. Un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. ¿Podría la verdad ser más poderosa que la fuerza bruta? La batalla había comenzado, pero su significado se convertía en una lucha por el alma misma de San Andrés. ¿Lograría Rosa despertar el valor de su comunidad justo a tiempo antes de que la oscuridad envolviera todo? La respuesta parecía tan incierta como el cielo mismo. La atmósfera en el viejo árbol era electrizante. Rosa sosteniendo el diario en sus manos, el eco de los gritos de la batalla aún resonando en sus oídos, sintió como la incertidumbre se unía en una singularidad única. Su legado era un poder del cual su comunidad debía recordar. No se trata de cuentos de hadas, se trata de nuestra verdad, respondió Rosa al líder del grupo agresivo. Sus palabras se sentían firmes, como si las voces de sus antepasados danzaran a su alrededor. La multitud, viendo la valentía de Rosa, comenzó a formar un círculo alrededor de ella, protegiendo el espacio sagrado del árbol y del cofre. Escuchen, dijo, su voz resonando con una claridad que atravesó la confusión, cada uno de nosotros es una nota en esta sinfonía llamada San Andrés. Las historias de nuestros abuelos son la música que nos une. No dejemos que el miedo nos detenga. Es hora de que escribamos nuestro propio futuro. El fervor se encendió en los corazones de quienes la rodeaban. El antiguo árbol pareció cobrar vida, sus hojas susurrando al viento con cada palabra que Rosa pronunció. Era un momento sagrado. Miguel, Luisa y Juanito se unieron a ella. Con sus ojos brillando, se sintieron parte de algo más grande. La mirada del cicatrizado hombre se tornó seria. ¿Creen que esas historias van a salvarles? Somos los que tenemos el poder, no ustedes. La arrogancia en su voz temblaba, pero la comunidad estaba lista para desafiarlo. Cierto, tienes el poder, pero nosotros tenemos el espíritu, contestó Luisa, alzando la vista. Y eso es más fuerte que cualquier cosa que puedas ofrecer. Los murmullos de acuerdo resonaron y ante su valentía, más vecinos se unieron en su fila. Por San Andrés, gritó Juanito, su voz alzándose entre todos, como un faro que llamaba a los demás a unirse. El eco de su grito creó una ola de energía, y la multitud, ahora una fuerza invencible, comenzó a avanzar. Un nuevo sentido de determinación se alimentaba en cada rincón, cada corazón palpitante se unía al coro de unidad. Vamos, ya no retrocedemos. Rosa gritó, y junto a ella, la comunidad avanzó hacia el grupo de hombres. No dejaremos que arruine nuestro hogar. Estamos aquí para quedarnos y luchar. El empresario observaba desde la distancia, perplejo. Sus ojos se llenaron de preocupación mientras veía cómo la comunidad reclamaba su voz, su identidad. Justo cuando parecía que la batalla no iba a tener final, se escuchó el estruendo de un motor en la distancia. Una cantidad de vehículos de construcción giró la esquina, pero esta vez, no había intimidación en el rostro de Rosa. Con una presión latente, estaba decidida a avanzar. Esto no es solo una pelea por nuestro terreno, es nuestro futuro, repitió Rosa, aferrándose al diario. Combatimos por nuestros hijos, por los sueños que nunca deben silenciarse. La energía del árbol la envolvía, cada palabra era un juramento, un recordatorio del compromiso que había nacido de la comunidad en ese instante. La multitud arremetió con fervor. Los hombres cicatrizados comenzaron a retroceder, sintiendo que la fortaleza del pueblo superaba cualquier amenaza. Miren lo que han provocado, gritó el hombre cicatrizado, su rostro se tornaba cada vez más desesperado. Hoy no solo luchamos por nosotros, dijo el anciano que había mencionado el árbol, su voz firme y clara. Hoy luchamos por cada corazón que ha formado parte de San Andrés. Ustedes no son bienvenidos. El eco del clamor hecho un solo puño resonó, y en ese momento, el miedo se desvaneció. Mientras las manos de Rosa se levantaban hacia el cielo, su voz invocaba la esencia del barrio. Por la dignidad de nuestros abuelos, por la alegría de nuestros niños, por San Andrés. Y entonces ocurrió. La niebla del entorno se disipó y una luz dorada recorrió a la comunidad. En ese instante,
Con cada golpe y cada grito de unidad, los hombres agresivos empezaron a tambalearse, sorprendidos ante el nuevo poder. «Es hora de aferrarnos a nuestra verdad», gritó Rosa, viendo cómo la comunidad brillaba. Con cada grito, cada historia. Cada nuevo vecino fortalecido que se unía a la lucha, el poder del amor y la unidad levantaba un estandarte invitante a tomar acción. Los hombres comenzaban a dispersarse, su fuerza abrumada por el espíritu de aquellos que habían encontrado su voz. «Nunca retrocederemos», resonó una última vez en el aire, como el eco de una batalla eterna que no solo definía su hogar, sino que dejaba claro que la esencia de la comunidad no se desgastaría por la avaricia, y así, el sol brilló sobre el barrio de San Andrés. La lucha había sido dura, pero el amor y el propósito colectivo vencieron. Rosa, con lágrimas en los ojos pero el corazón pleno, abrazó a sus nietos. «Lo hemos logrado». Su risa se mezcló con la de sus vecinos, todos celebrando el triunfo de la unidad. «Hoy no solo hemos luchado, hemos rescatado nuestro legado», dijo, mirando a cada miembro de su comunidad. «Que esta victoria sea siempre un recordatorio de lo que somos, una familia». En ese instante, comprendieron que todo era posible cuando el amor guiaba sus pasos. Y aunque el futuro podría presentar desafíos, sabían que juntos, siempre encontrarían la fortaleza en su sangre. Como dice la historia de sus ancestros, el hogar es más que un lugar, es el amor que compartimos. En un grito vibrante, la comunidad levantó las manos, llenas de esperanza y determinación. «Por San Andrés», resonó entre los corazones, y así, la historia continuó. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te harán sentir. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas transformadoras narraciones. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final emocionante y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.